Trabajo final, propiedades y contaminación del suelo, presentado por Luz Maritza Correa Alzate, código 1.116.241.656, grupo número 33. El diagnóstico del problema fue la descripción de algunas características del suelo en Chinchina Caldas, en Colombia, con una altitud de 1.350 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura promedio de 20 grados centígrados, una precipitación media anual de 2.540, con un nivel freático muy profundo, un tipo de drenaje natural, pues fue bien drenado, una materia parental, o sea que ceniza volcánica depositada sobre arcilla lacustre. El uso actual fueron cultivos de aguacate, plátano y café, un pH 5.2, un 100% de materia orgánica, con un 11 pues, de porcentaje. La geomorfología fue la ladera con pendientes aproximadamente de 15 a 25%. El tipo de suelo fue arenas con un 62%, limos y arcillas. Consistía en clasificar la textura del suelo, apoyándose en el triángulo de texturas. Para ello se miró la clase textual del suelo, que es franco-arenoso, el cual es una estructura franca cuando se presenta menos del 25% de arcillas y son los suelos más adecuados para la agricultura. Pero cuando se presenta un porcentaje de arena son suelos franco-arenosos. Este tipo de suelo es áspero, no se puede moldear debido a su alto porcentaje de arena y presenta una buena capacidad de drenaje y circulación de agua y aire, lo que a su vez facilita la circulación y penetración de sustancias contaminantes, esto a su debida alta porosidad. Conociendo la textura del suelo, se pueden conocer muchas de las propiedades hídricas de los suelos. Además, la textura es una propiedad muy estable en los suelos, mientras que la estructura y la cantidad y tipo de materia orgánica también influyen en las propiedades hídricas. Son propiedades que pueden variar a corto y mediano plazo. Por ejemplo, la lluvia intensa, los cambios en la vegetación, la puesta de cultivo de los suelos, y hay otra característica que es el color, como característica importante para la evolución de los suelos. Por lo general el suelo suele presentar unos colores rojizos y claros, indicándonos la formación de óxidos de hierro. Debemos de tener en cuenta en clasificar el suelo de acuerdo con su pH y su contenido de materia orgánica. Con suelos con pH entre 4.2 y 5.2 contienen principalmente aluminio y grupos ácidos de materia orgánica en un proceso de mayor humidificación. En cambio, el pH es por debajo de 7.0, por lo tanto es un suelo fuertemente ácido. Su contenido de materia orgánica es de 11%. Por lo que se trata de un nivel de materia orgánica muy alto al normal, que es de 2.0 a 2.5. Es importante también revisar la materia orgánica. Se conoce una serie de compuestos de estructuras muy diversas procedentes de la descomposición total o parcial de células y o vegetales, que influyen directamente en las propiedades físicas y químicas del suelo. Para eso también tenemos que mirar las propiedades biológicas. Como estamos hablando de suelos fuertemente ácidos, el incremento de la acidez provocaría la formación de la sal ácida correspondiente e incluso la formación de ácido carbónico, que se descompondría dada su inestabilidad, como desprendimiento de dióxido de carbono, que provocaría un incremento alto en este gas. Se tuvo en cuenta en los posibles contaminantes en el suelo, pues provenientes de insumos agrícolas.
La actividad agrícola es uno de los principales medios de sostenimiento para los campesinos en Colombia, especialmente pues en el municipio de Chinchiná, Caldas, debido a las grandes extensiones de tierra y que hay en sembrado de café y de productos pan para coger. Esta zona requiere de grandes cantidades de insumos agrícolas que están ocasionando acumulación de contaminantes en las capas del suelo por malas actuaciones de gestión, fertilización desproporcionada, mala manipulación de estos productos químicos, depósito incontrolado de residuos en zonas naturales, sedimentos, fertilizantes y pesticidas, pues entre otros, ocasionando pérdida de nutrientes, disminución de la productividad del suelo y de la materia orgánica, produciendo riesgos potenciales para la salud relacionada con la aparición de residuos en ocasiones tóxicos para los alimentos, peligro de contaminación de aguas superficiales cercanas a la atmósfera y sedimentos. Pues los principales efectos de la contaminación agrícola son erosión del suelo por el mal uso de la tierra, la tala de los bosques, el tema de la salinización y anegamiento de suelos muy irrigados, el tema del uso abundante y necesario de fertilizantes y plaguicidas, agotamiento de los acuíferos y rendimiento en la producción en zonas soleadas y muy secas, para un rendimiento y producción agrícola, haciéndole mucho daño esto pues al suelo y ocasionando erosión. Tenemos contaminación del suelo por metales pesados. El término de metal pesado refiere a cualquier elemento químico metálico que tenga una relatividad alta densidad y sea tóxico o venenoso en concentraciones incluso muy básicas. Por ejemplo, metales pesados como el mercurio, el cadmio, el arsénico, el cromo, el talio, entre otros, son metales pesados, son peligrosos porque tienen la bioacumularse en diferentes cultivos. El otro tema es que las plantas generalmente en el primer paso para la entrada de estos es la cadena alimentaria. La absorción y posterior acumulación depende en la primera instancia del movimiento de los metales desde la solución en el suelo a la raíz de la planta. El planteamiento pues de la hipótesis, el problema de la contaminación, donde se establezcan los posibles agentes causales de los procesos de acumulación de contaminantes en el suelo, su solubilidad y su movilidad hacia mantos acuíferos. Esto quiere decir que en el suelo de Chinchiná, departamento de Caldas, donde se cultivan frutales como el aguacate y el café, se han detectado elementos como cadmio, cobre, zinc y plomo y compuestos organoclorados. En los vegetales se ha visto reducida la productividad de los cultivos. Las posibles causas son el uso de insecticidas, fungicidas, herbicidas y fertilizantes de síntesis química, que en la actualidad son muy utilizados con el fin de proteger los cultivos de las diferentes plagas como insectos y hierbas que los afectan. Estos metales también pueden ser movilizados mediante diferentes mecanismos biológicos y químicos. Estos se distribuyen a partir de la fase sólida, como rápida retención inicial y luego reacciones lentas, dependiendo de la especie del metal y propiedades del suelo, nivel de introducción y tiempo. Esto quiere decir, los pesticidas halogenados pueden volverse compuestos recalcitrantes que se degradan muy lentamente. Los átomos de hidrógeno del material mineral del suelo y los átomos de cloro, elemento fuertemente electronegativo, proveniente de los plaguicidas organoclorados, pueden enlazarse mediante puentes de hidrógeno, dando como producto final la liberación de cloro iónico. Es así que por la naturaleza la contaminación, origen de los metales pesados, las formas de deposición y las condiciones medioambientales producen efectos de acidificación, variación de temperatura y humedad en los suelos, volviéndose un círculo vicioso de contaminación y degradación.
Existen ciertas propuestas de solución al problema pues de contaminación de suelos. Para ello existen mecanismos de fitorremediación, entre los que tenemos los cultivos establecedores sobre suelos contaminados. Pueden llevar a cabo las siguientes interacciones con los contaminantes y puesto pues con el suelo. La fitoestabilización es una reducción de la biodisponibilidad de los contaminantes mediante la vegetación con especies vegetales tolerantes a la toxicidad que inactivan los contaminantes para reducir el riesgo para el medio ambiente y pues para la salud humana. La fitoinmovilización, también tenemos la fitoacumulación o fitoextracción. La otra sería la fitodegradación. En los tejidos de la planta los contaminantes sean metabolizados a través de enzimas que catalizan su degradación. Tenemos la rizodegradación o rizorrecuperación, que se lleva a cabo en el suelo que rodea las raíces, las sustancias excretadas naturalmente por estas suministran nutrientes para los organismos, mejorando así su actividad biológica. Tenemos la fitovolatización y rizofiltración. La fitorremediación tiene sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, no requiere consumo de energía, puede ser un proceso lento, es de bajo costo, se restringe el área de la rizosfera de la planta, de contaminación superficial dentro del suelo, es estéticamente agradable, es eficiente para los contaminantes orgánicos e inorgánicos. Los contaminantes acumulados pueden liberarse en procesos de combustión. Normalmente las plantas bioacumuladoras necesitan ser modificadas genéticamente. Para esto las plantas tienen la capacidad de absorber contaminantes, son las plantas fitorremediadoras o fitoconcentradoras. Dentro de las plantas fitorremediadoras destacan las hiperacumuladoras, las cuales tienen la capacidad para acumular concentraciones de metales de 10 a 500 veces mayor que otras especies, alcanzando un promedio de 1 a 5% del peso seco de la planta. El tratamiento propuesto fue: la mostaza negra puede tener la capacidad de remediar el suelo de Chinchina Caldas, ya que es una planta capaz de remover metales pesados y se puede adaptar a algunas características del suelo, como son la textura, suelo franco arenoso, drenaje, suelo bien drenado, se adapta a todo tipo de temperaturas y puede crecer en semisombra. Este es el esquema del proceso de tratamiento de la fitorremediación. Esto quiere decir que hay que realizar un análisis del suelo para cuantificar los metales, seleccionar una sección del suelo, limpiar y arar el terreno, sembrar las semillas, medir las plántulas a los 30 días, medir las plántulas a los 60, medir y recolectar las plantas a los 120 días, analizar el contenido de metales, disponer adecuadamente las plantas recolectadas, realizar análisis del suelo para cuantificar los metales de interés. Conclusiones y recomendaciones. A medida que se iba desarrollando las actividades, me di cuenta que tanto las actividades antrópicas han contribuido a la degradación física y biológica de los suelos, lo cual nos han llevado a tomar medidas urgentes de solución, pero medidas alternativas que nos ayudan a remediar un poco los daños que hemos ocasionado en nuestros recursos naturales. Los estudios del suelo son de suma importancia, ya que reconocemos sus características, sus propiedades físico-químicas, y de esta forma podemos orientarnos para trabajar sobre ellos sin causarle tanto daño y poder contribuir a su cuidado y conservación.